Pues bueno, expon tu postura. Pues muy bien, bueno, estábamos, para los que no sepan de lo que iba esto, estábamos en un tuit de Vox que estaba promocionando el proteccionismo para la agricultura. Y entonces ahí empezamos a discutir sobre el proteccionismo, Adrià y yo, y claro, tú pusiste el ejemplo de Singapur, que tampoco se adaptaría mucho porque estábamos hablando además de proteccionismo en agricultura, en ese caso, que era de Vox lo que estaba diciendo, y Singapur como que mucha agricultura pues no tiene. Entonces, sí que me parece que el proteccionismo en la agricultura, yo estoy de acuerdo con cualquier tipo de proteccionismo si es necesario, no solo el de la agricultura, pero me parece que el de la agricultura todavía es más necesario porque es el sector más competitivo que hay, porque cualquier país del tercer mundo con salarios súper bajos te produce un montón de productos, entonces la agricultura de aquí no puede competir y al final es, bueno, la situación en el canal de David Santos, por ejemplo, que ha invitado a mucha gente para hablar sobre este tema de la agricultura, pues se está viendo, ¿no? Las multinacionales se están haciendo con todo, se está concentrando el mercado y los pequeños agricultores de España pues están pasándolas muy mal. ¿Por qué? Porque viene el producto de Sudáfrica o de Egipto, de donde sea, no tiene aranceles porque hay tratados de libre comercio o tiene unos aranceles muy bajos y entonces no puede competir con el Producto Interior. Por eso yo defiendo el arancel, porque es que sin el arancel la única forma que tiene la gente empleada de competir es, bueno, pues yo no tengo una choza como el tipo del tercer mundo, entonces yo también tengo que tener una choza y ser igual de pobre para cobrar igual de poco que el país que en lugar de poner proteccionismo, que es lo que debería de ponerse. Y luego aparte también defiendo el proteccionismo porque ha sido clave en el desarrollo industrial de potencias nada sospechosas de ser comunistas, como Reino Unido, como Estados Unidos o como Alemania, que las tres han salido adelante a golpe de proteccionismo. Y Alemania, por ejemplo, era súper pobre, de hecho ni siquiera participó en la primera revolución industrial hasta que empezó a aplicar proteccionismo y puso frontera a los productos de Inglaterra. Estados Unidos, por ejemplo, aplicó también proteccionismo contra Inglaterra, porque Inglaterra era la superpotencia industrial, o sea, nadie tenía una industria mejor que la de Inglaterra en el siglo XIX, incluso en el siglo XVIII, porque ya empezó en el siglo XVI. Y claro, entonces la diferencia está entre Estados Unidos e Hispanoamérica o Iberoamérica. Estados Unidos aplicó proteccionismo contra la industria británica y se convirtió en primera potencia mundial. Iberoamérica no aplicó nada de proteccionismo, se abrió completamente al mercado inglés y las economías se hundieron. Y eran mucho más ricas que las de Estados Unidos cuando se independizaron, porque Estados Unidos era el patio trasero de México cuando se independizó. Y sin embargo, las tornas se cambian cuando uno aplica proteccionismo y apuesta por su industria nacional y los otros se hunden cuando aplican el libre mercado como Inglaterra. Entonces, para mí el proteccionismo es muy necesario. Es verdad que otras naciones han optado por no aplicar proteccionismo, como Japón, pero porque Japón, bueno, no fue una opción en realidad, porque es que Estados Unidos fue a Japón y le dijo, o me abres los puertos o te traigo democracia, por así decirlo. Entonces, Japón está obligado a abrir los puertos a Estados Unidos, porque al final el libre mercado es una forma de expansión de los imperios. Lo utilizó el Reino Unido, porque así es como empieza a difundirse la idea de libre mercado. Empieza el Reino Unido diciendo que el libre mercado es muy bueno, que así es como se prospera. ¿Para qué? Para que le abras las fronteras y ellos se pueden hacer con todo tu mercado. Y Estados Unidos lo mismo con Japón. Vamos, tenéis que abrir los puertos para tener libre mercado con nosotros y así vosotros no os vais a desarrollar, vais a ser nada más que nuestros clientes y nosotros vamos a tener la industria y la sartén por el mango. Entonces ahí es donde empieza ya el intervencionismo del Estado japonés para compensar que no puede hacer proteccionismo. Y entonces empieza a crear industria y empieza a hacer otras cosas para compensarlo, ¿no? Entonces, es verdad que el proteccionismo no ha sido lo único, pero ha sido fundamental y cuando no se ha podido aplicar, el Estado ha tenido que hacer otra serie de cosas y ha tenido que estar más encima de otra serie de cosas, como por ejemplo Toyota. Toyota no existiría sin el Estado japonés, por ejemplo. Y bueno, por no extenderme más, pero te puedo contar más los pormenores de cómo ha sido el intervencionismo en cada uno de ellos. Pues ya si quieres, pon tu exposición para que yo no monopolice todo el tiempo. Vale. Mi postura. Básicamente el proteccionismo siempre ha sido un error económico, político, cultural e histórico. Ha ocurrido en muchas épocas de la historia, igual que ha ocurrido pues la esclavitud.
presuponer que un imperio, una sociedad, un estado necesita proteccionismo por el simple hecho de que personas que ahora son ricas se hayan originado en sitios proteccionistas, puede llevar a pensar que necesitamos la esclavitud, porque es que si no, claro, es que todos los sitios que son ahora ricos han tenido históricamente esclavitud. Y no, evidentemente no. El proteccionismo es un sistema para privilegiar tu industria respecto a la exterior, pero perjudicar a tus consumidores. Tus consumidores están obligados a no poder elegir y tener que elegir a la industria de proximidad. Y en vez de elegir el mejor producto y más barato y que más capacidad adquisitiva les permitiría, porque no les consume tanto de su renta, les obligan a consumir un producto más caro y menos competitivo a nivel mundial, porque si no tienes que competir contra nada, tú estás creando industria, pero es una industria de segunda que no sirve de nada a nivel internacional, que efectivamente no es que el libre comercio y cuando tú te abras al exterior sea malo porque quiebran tus industrias, sino es que tus industrias son malas y contraproducentes porque tú las has privilegiado respecto a las demás. Entonces estás creando un sistema ineficiente que está dando mala calidad de vida a las personas que allí viven. Luego, a nivel político es un error porque si tú impulsas el proteccionismo necesitas que tu estado tenga absolutamente todos los recursos. En el momento en que falta uno, tú como eres un sistema proteccionista no puedes conseguirlo mediante la compraventa porque no te sale rentable por los aranceles. Entonces fomenta totalmente la guerra, la lucha entre países. Las mayores guerras se han dado siempre predecidas por proteccionismo, porque cuando no pasan las mercancías por un sitio, pasan las balas. Tú cuando tienes un sistema entrelazado de comercio en que tus clientes son de otro país o son del tuyo, son de donde sea, no te interesa que tu gobierno bombardee otros países. Sin embargo, si no tienes ninguna relación con otros países, pues te viene bien bombardear personas con tal de obtener un recurso que te privilegiará a ti. Las guerras mundiales se han dado antes, o sea, se han dado después del proteccionismo. Luego, ¿qué más? También el proteccionismo trae unos graves problemas de inmigración. En el momento en que tú privilegias al productor europeo frente al productor africano, asiático y demás, lo que haces es que no puedan producir desde allí y tengan que venirse aquí a producir. No pueden enriquecerse porque abasteces toda Europa con subvenciones que le cuestan un dineral al consumidor español porque, uno, son ineficientes, dos, pues están pagados con un montón de impuestos. El 35% del presupuesto de la Unión Europea se gasta en subvenciones al campo que se llevan sobre todo terratenientes. Pues entonces, ¿por qué tenemos que estar privilegiando a estos terratenientes cuando podríamos estar generando millones de empleos en África para producir allí, enriquecerse allí, aumentar la capitalización de allí, que aumenten los recursos, que aumenten los bienes y consumos que pueden consumir y que pueden traernos hacia aquí, y que se pueda enriquecer absolutamente todo el mundo, y no solamente en territorios aislados y de segunda? Vale, ¿voy yo? Comentemos, sí, ¿qué me quieres decir? Vale, bueno, que o sea, relacionarlo con la esclavitud me parece cuanto menos excesivo. El proteccionismo precisamente se quitó para favorecer a los ricos, porque si tú, por ejemplo, a Inditex le pones un arancel en su frontera del producto que ha fabricado en Bangladesh, le estás fastidiando el negocio. No me refiero a eso. Me refiero a justificar que necesitamos proteccionismo porque en el pasado los países que ahora son ricos usaron el proteccionismo. Es un argumento absurdo porque utilizaron un montón de errores. O sea, tuvieron un montón de errores todos esos países, incluido el proteccionismo, y de hecho se ve claramente. En la época franquista, en la época proteccionista, no crecía la economía, no mejoraba absolutamente nada. Y en el momento en que tú permites el comercio con el resto de Europa, con el resto del mundo, creció la economía, pues a partir del 58 creció la economía un montón. Es el cambio de proteccionismo a aperturismo. No, ese cambio, ese aperturismo en realidad no fue tanto proteccionismo, fue simplemente que las fronteras con Francia estaban cerradas porque Francia las cerró y Estados Unidos tenía un bloqueo sobre España porque le había puesto sanciones, pero no es porque Franco hubiese puesto proteccionismo y de repente lo quitó y todo empezó a mejorar. Pero es que es un proteccionismo que nos impusieron desde fuera, o sea que no tuvimos ni que gastar dinero en mantener ese proteccionismo y no funcionó. De hecho, si el proteccionismo fuese bueno, las ciudades más prósperas serían las asediadas. O sea, una ciudad asediada sería la cuna de la prosperidad y no. No, es que estás confundiendo bloqueo con proteccionismo. Es exactamente lo mismo. No es exactamente lo mismo, porque con un bloqueo, con un asedio, tú no te puedes proveer del mercado internacional. Y el proteccionismo
El proteccionismo no está diciendo que el proteccionismo y autarquía no son la misma cosa. Reino Unido no era una autarquía. Grados, son grados. Implicaba proteccionismo. Pues, es que me estás yendo a un grado demasiado bestia, ¿no? Con lo de la esclavitud y lo de la ciudad asediada me parece demasiado. Luego, en cuanto al perjuicio al consumidor, bueno, en un primer momento es cierto. Por ejemplo, Alemania, cuando empezó a aplicar proteccionismo, pues fabricaba cuchillos que no cortaban y es verdad que el consumidor en un primer momento no salió tan beneficiado. Pero vamos, yo creo que el consumidor alemán, a partir de ahí, formando parte de una de las primeras potencias mundiales y de uno de los países que tiene mejor nivel de vida gracias a esas decisiones que se tomaron en ese momento y que hicieron pasar a Alemania... O sea, tú estás diciendo ahora que son las... O sea, tienen mejor calidad de vida ahora por esa cosa exactamente que hicieron en el pasado. Bueno, participaron en la segunda revolución industrial, que fue importantísimo gracias a estas decisiones. Los países que no participaron en la revolución industrial, mira cómo quedaron. Con una industria deficitaria, una industria destruida y demás. O sea, fue lamentable. La industria de Alemania no estaba... Alemania, el gran crecimiento fue precisamente con todos los escarmentados que estaban de la hiperinflación, las guerras mundiales y demás, que en los años 50 pusieron en el marco alemán una moneda súper rígida, sin inflación ni nada, y permitieron a las empresas crecer con muchísima estabilidad. Eso es lo que dio la prosperidad alemana. Todas las empresas alemanas de hoy en día tienen un siglo por ahí. Todas. O sea, que son el Bar-Manolen, bueno, no Bar-Manolo, sino el Bar-Manolen todavía están viviendo de eso. Todavía están viviendo de eso. Y luego lo de industria de segunda, pues está claro que no, porque es que de hecho los países más que tenían la mejor industria del mundo, Reino Unido mismamente, empezó con un proteccionismo fortísimo y se hizo con la mejor industria del mundo. Alemania, después de empezar con el proteccionismo, se hizo con una industria todavía mejor que la británica. Estados Unidos, Reino Unido controlaba la mitad del mundo. ¿Tú consideras proteccionismo eso? No, pero Reino Unido empezó aplicando proteccionismo frente a Países Bajos, que fueron los primeros que tenían industria. Bueno, claro, solamente a un territorio, o sea, no se aislaron de todo el planeta. Es que eso es protección. Hombre, si llamas proteccionismo a eso... Bueno, pero es que era la única industria con la que se tenían que proteger. No se iban a proteger contra la industria africana porque no existía. Entonces aplicaron proteccionismo contra el que tenía industria. Y solo había uno en aquel momento. Que era claro, es que eso es claro, libre mercado contra el 99,9% de personas del mundo y proteccionismo contra el 0, hombre, pues un proteccionismo un tanto... Bueno, contra el 100% de la industria extranjera. De todas formas, no aplicaban solo proteccionismo contra ellos, quiero decir, especialmente contra ellos. Y precisamente eso era un mundo en el que estaba lleno de clientes, porque eran solamente dos competidores, tanto se hubiesen protegido como si no, es imposible. O sea, estaban abasteciendo a todo el mundo, daba igual lo que hicieran, estaban abasteciendo a todo el planeta, dos focos solamente, era irrelevante, había clientes para todos. Protegerse era simplemente absurdo, no necesitaban nada. Ya, pero luego cuando empezaron a salir más competidores, todos los competidores que llegaron después lo hicieron con el proteccionismo. No todos. Que si no hay proteccionismo, Estados Unidos, si Estados Unidos no hubiese aplicado proteccionismo, Reino Unido se habría hecho con todo su mercado. ¿Por qué? Y la industria local se hubiera hundido. ¿Por qué? Porque fue lo que pasó en Hispanoamérica. En Hispanoamérica había un tejido protoindustrial, en Sudamérica enorme, que nadie habla de esto, pero había un tejido protoindustrial enorme y se hundió con el libre mercado. ¿Por qué? Porque no podía competir contra Reino Unido. ¿Qué libre mercado? ¿Qué libre mercado? O sea, precisamente cuando se hundió es a principios de siglo por las repúblicas bananeras que empezaron a ser intervencionistas, a expropiar, Venezuela que expropió todo el petróleo, Argentina que se puso pues con el peronismo a nacionalizarlo todo y regularlo todo, o sea, la mayoría de países de Hispanoamérica quebraron y petaron precisamente por intervenir muchísimo la economía. Eran los países más ricos, se metieron así. Y Cuba, bueno, ya Cuba ni hablemos, por favor, era el cuarto país más rico del mundo per cápita y metió el socialismo. O sea, exactamente, ¿qué? A principios del siglo XIX ya estaban quebrados. Todas las repúblicas nacieron quebradas. Pero si eran los países más ricos del mundo. A principios del siglo XX. A principios del siglo XX eran los países más ricos del mundo. Sí, Venezuela, Argentina... petróleo y tal, pero quiero decir que a principios del siglo XIX quebraron. Y quebraron porque abrieron al libre comercio. Exacto, tú mismo lo has dicho. Estaban protegidos, tenían una industria, no era competitiva, se abrieron al mercado. Evidentemente, es que esto está descrito tal cual lo que te he dicho.
quebró toda la industria porque era ineficiente y era de segunda. Luego se adaptaron al mundo, se volvieron los más productivos, eran rentas de... Venezuela era el cuarto país... No, era Venezuela que era el cuarto. Da igual, por lo que fuera. Argentina porque era la producción... Argentina porque era la producción agrícola más bestia, era el granero de toda América. Luego tenías a Cuba unas exportaciones azucareras, unas exportaciones de todo tipo brutales. Tenías a todos los países de allí hiper ricos, pero metieron intervencionismo y quebraron y eran competitivos. El momento en que Venezuela nacionalizó, no con Chávez, sino eso vino mucho antes, nacionalizó el petróleo, nacionalizó tal, luego el peronismo, luego tal, empezó a quebrar todo y era eficiente, no necesitaba proteccionismo, era totalmente eficiente. Pero la industria no fue eficiente. Efectivamente, la industria era de segunda, la del principio del siglo XIX. Y la de Estados Unidos también era una industria de segunda. Y la de Alemania también era una industria de segunda. Y hasta que no se abrieron al mundo... Y hasta que no se cerraron al mundo y protegieron su industria para que se desarrollase sin que el Reino Unido se hiciera con todo, sino que se protegían, como un niño pequeño, lo tienes que proteger hasta que crezca, que es lo que decía Hamilton. Esa era la teoría de Hamilton que aplicó a Estados Unidos. La industria es como un niño pequeño que hay que protegerlo hasta que crezca, y entonces lo protegieron hasta que creció, y cuando ya creció, ya sí pudieron abrirse al libre mercado y competir internacionalmente, pero no antes. Pero si acabas de admitir que luego te quiebra... Acabas de admitir que luego te quiebra esa industria. Esa industria no está al nivel mundial. ¿Cómo vas a poner una industria simplemente que has puesto para los tuyos a competir a nivel mundial? Es absurdo. ¿Cómo que es absurdo? Porque se hace enfocado a los objetivos de producción de tu país. Pero no a los objetivos competitivos con otros. En el momento que abres, ves que el otro pues, produce el doble por la mitad de precio y tú quiebras. Y no vale para nada. Toda la inversión que has hecho, fuera. Es que se trataba de ir mejorando el producto, como Alemania, que estaba fabricando cuchillos que no cortaban, pero fueron mejorando, y cuando ya el cuchillo puede competir con el Reino Unido, ya sí abres al libre mercado. Pero es que nunca va a competir, nunca va a poder competir, solamente va a poder competir si todo el mundo puede verlo. Compitió. Que así fue. O sea, precisamente se vendían cuchillos que no cortaban porque estaba protegido. Si no hubiese estado protegido en ningún momento, hubiesen sacado el producto de cero. Al principio ya el primer cuchillo tendría que haber funcionado. No, cuando no había proteccionismo, no podían fabricar cuchillos porque era imposible competir con Reino Unido. ¿Por qué? Entonces tú fabricabas un cuchillo y te hundías, porque no podías competir con Reino Unido. Te lo estaba ofreciendo más barato y mejor. Pues mejóralo tú. Pero ¿por qué hay que comprar cuchillos que funcionan peor? ¿Pero por qué hay que comprar industria extranjera para que nosotros sigamos en otra? No, un momento. Yo soy Adrià y luego está Smith, que está produciendo me da igual dónde, y luego está López, que está produciendo no sé dónde, y luego está François, que está produciendo no sé dónde. Las tres personas son exactamente iguales para mí y me la suda de dónde vengan. Yo quiero un buen producto. ¿Qué más da donde estén viviendo? Yo lo que quiero es un cuchillo. Me parece bien, pero la cuestión es que el tipo que fabrica bien el cuchillo y el tipo que fabrica mal el cuchillo, pues el tipo que fabrica bien va a vender en el sitio donde el tipo que fabrica mal se va a hundir, pues, el otro va a crecer, ¿y qué? Entonces en la zona del cuchillo donde se fabrica mal va a cerrar la fábrica, la gente se va a quedar sin trabajo y va a ser más pobre. No. En la zona que está el cuchillo que se fabricaba mal, lo que harán es centrarse en otra cosa. ¿Pero por qué se tienen que centrar en algo? Mira, esto lo explicaba Ricardo. No se van a centrar en nada industrial porque no fabrica Reino Unido. Pero ¿y qué importa eso? A mí eso me da absolutamente igual, que se centren en lo que les apetezca, como si se quieren centrar en vender seguros, como si se quieren centrar en la producción de arroz, como si se quieren centrar... Se están centrando en ser pobres. Yo lo que quiero es que se centren en algo útil, en algo que no sea pues mantenido por los demás con los impuestos, o en algo de segunda que simplemente necesites empobrecer a tu población mediante el proteccionismo, porque es que si no, y al final acabas abriendo y que es que te quiebra. Y entonces has estado invirtiendo muchísimo dinero y muchísimos recursos de tu población empobrecida para una producción que no sirve para nada, porque ya tienes los cuchillos de Inglaterra. ¿Qué más te da? ¿Para qué quieres producir cuchillos? Vamos a ver, porque ¿para qué quiero producir cuchillos? Porque para producir
puestos de trabajo, para tener industria en lugar de agricultura, que solo agricultura pues te produce un PIB muy bajo, porque la agricultura no crea tanta riqueza como la industria. Un momento, no. Estás confundiendo la agricultura de la Edad Media con la agricultura moderna. La agricultura moderna se puede automatizar muchísimo. Hay zonas de exportación brutales, hay zonas extensivas de explotación que dan dinero inmenso. La Rioja no da dinero. ¿El vino de La Rioja no da dinero? ¿El jamón de Jabugo no da dinero? No. Todo eso da. Y La Rioja no da dinero. La Rioja, en comparación con Volkswagen o en comparación con Toyota, nada La Rioja, nada. Hombre, con todo mi respeto a los riojanos, pero nada. A nivel individual, porcentaje de productividad y tal, bueno, o sea, la venta que se tiene es bestial. Y entonces, efectivamente, pues yo qué sé, la producción de soja que puede haber en el mundo de Estados Unidos, de Argentina y demás, es brutal, y a Argentina ya se le permitirán producir, ya ni te cuento. O sea, la agricultura es hiper necesaria y puede ser hiperproductiva, y sobre todo si haces valor añadido. El queso suizo, madre mía. Pero es que al final el sector más poderoso de la economía es el de la industria. No, son los servicios, perdona, son los servicios. No. ¿Cómo que no? Mismamente, Singapur, el ejemplo que tú me pusiste, Singapur es una potencia industrial. Pequeña, porque pero es mucho más grande en servicios. Y Singapur nunca ha tenido proteccionismo y es, es una locura. Es el país más libre del mundo, más rico del mundo. Se ha industrializado perfectamente. ¿Sí? ¿El qué? ¿A ti te parece un país capitalista? Es el más libre del mundo. Económicamente. Es el más capitalista. Es que tú sabes que Singapur, el presidente de Singapur expropió más que Hugo Chávez. Expropió el suelo, igual que todos los políticos. El suelo es de los estados. No. O sea, yo mi suelo lo tengo y lo puede heredar cualquiera. En Singapur haces usufructo del suelo del estado. Igual que aquí. Tú con tu suelo no puedes hacer nada. Tú compras una vivienda en Singapur, que el 80% de la gente vive en una vivienda social. Tú compras una vivienda en Singapur y a los 99 años se la tienes que devolver al Estado. O sea, que básicamente se la alquilas. Y es de los países más ricos, o sea, más libres del mundo, imagínate. Pues cómo serán los demás, ¿no? Pues así estamos. Sí que con razón me quejo. Ya, pues precisamente, pero fíjate con los ricos que son siendo intervencionistas. Sí, pero son menos intervencionistas que nosotros. Sí, pues tienen una banca pública, como dice Pablo Iglesias. Y aquí hemos tenido banca pública muchísimo. Ahí tiene, no, lo que tienen es fondo de inversión, un fondo de inversión no soberano, que sí que se empezó con capital público. No lo es. Temasek es un fondo de inversión soberano. No tiene... Es gestión privada, o sea, no es gestión privada, sino que es público-privado. Y no, el presidente no decide directamente las cosas que hacen ahí y lleva indicador número 1 de todo el mundo en transparencia, así que se gestiona un poco ahí a lo suyo. Pero bueno, que evidentemente tendría que desaparecer, pero aún así sigue siendo de los países del... Evidentemente a Singapur le puedes encontrar fallos, claro que sí. Pero en global, en los indicadores globales, en el todo es más libre, es mucho más libre. Pues el estado de Singapur, yo lo veo, o sea, yo defiendo el intervencionismo. Yo te puedo decir que después de haber investigado sobre Singapur, que no tenía mucha idea cuando estuve comentando en Twitter, pero ahora ya me he preparado hasta un vídeo y todo, me parece hasta demasiado intervencionista. Sí, y a mí también. Pues imagínate España. No, pero no soy intervencionista. O sea, Singapur, ¿cómo logró el milagro Singapur? Efectivamente, no aplicó proteccionismo, porque iba a aplicar proteccionismo si no tiene mercado interno, es una ciudad, prácticamente. Entonces el proteccionismo no le sirve de nada. Singapur lo que hizo fue aumentar exponencialmente el número de científicos a base de educación pública, que lo aumentó creo que de 4.000 a 18.000 en pocos años. Luego creó una banca pública, porque DBS es una banca pública, y lo creó para dar préstamos a los emprendedores, y ha sido un estado hiperpaternalista. Pero el que menos. No, el que menos no, pero si sí, es que los demás. El 50. Ya, estamos hablando económicamente. Estamos hablando económicamente. Ya, pero oye, eso es una actividad económica, vender chicle, no te dejan vender chicle.
Bueno, vale, sí, cultura. Ni eso. O sea, para que veas hasta qué punto hay Socialmente está restringidas un montón de cosas. Pero económicamente, hablando de tema inversión, tema dinero, tema moneda, tema impuestos, tema propiedad privada. La mayor parte de las empresas locales son públicas, son del Fondo Soberano Temasek. No, tiene participación. Tiene una participación, pero no son públicas. Hombre, en muchas tiene más del 50% de las acciones. No toma las decisiones. No toma las decisiones. Sictel era un monopolio del Estado hasta el 2002. Sictel era un... Y en España... Pero es que, macho, es que me estás diciendo... Telefónica no existe. Es que me estás diciendo cosas que ocurren en todos los sitios. Pero es que ¿Cómo? Me estás diciendo... dejó de ser un monopolio telefónico? Pues unos buenos años, igual que es lo que me estás diciendo tú. Pero es que me estás contando cosas... Es que me estás contando cosas que... en España tenemos mucho peor y demás. Es que no sí, sé. Pero es que yo no te estoy comparando España, yo te estoy hablando de que la intervención del Estado es imprescindible para desarrollar un país, no de si es... No. Tú me estás diciendo que la intervención ocurre. Yo te estoy diciendo que cuanto menos ocurre, mejor es. No. Hay una correlación entre intervencionismo y prosperidad. Y tú me estás diciendo, ya, pero es que Singapur tiene mucho intervencionismo. Vale, es el que menos intervencionismo tiene. O sea, según el ranking Heritage, es el que menos intervencionismo tiene. Y sí, es más próspero. Otros, ¿hace cosas? Sí, evidentemente. Pero es que si hubiese un país menos intervencionista, pues seguramente sería mucho más rico. No, pero es que precisamente los países más intervencionistas han logrado su milagro económico, cada uno en su tiempo. O sea, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Singapur, todos ellos han sido los más intervencionistas. Reino Unido y Estados Unidos eran los países más proteccionistas del mundo. Hasta que dejaron de serlo y se enriquecieron. Empezaron a ser las potencias mundiales cuando eran proteccionistas. Ahí es donde empezaron a ser. Mira, se me ha olvidado otro país que también es más rico todavía y más libre todavía, que es Liechtenstein. Y es, pues eso, menos intervencionismo todavía que Singapur. Y es todavía más rico. Liechtenstein es un pueblo de 34.000 habitantes, creo. Sí. ¿No? Y es todavía más rico, menos intervencionista y demás. Es que es un pueblo de 34.000 habitantes. ¿Y qué? O sea, tú pones una fábrica en un pueblo de 34.000 habitantes y le das trabajo a todos casi. ¿Y qué? Pues lo que te digo, que no es muy fácil. Es como si yo cojo un barrio de Singapur y digo que es más rico que Liechtenstein, como se pronuncia. Vale, ¿y qué? Porque seguro que lo encuentro. ¿Y qué? Un barrio de 34.000 personas y está mucho más intervenido por el Estado que Liechtenstein. ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Pues te estoy diciendo que los lugares más ricos, que no sean un pueblecito, los lugares más ricos, y tendríamos que ver ese pueblecito que... Pero ese pueblecito es... En una zona que podría no ser rica, pues de golpe te encuentras una riqueza absoluta y absurda, totalmente concentrada allí, básicamente porque ahí se permite generar riqueza. Y es que eso es lo que se tiene que hacer, permitir generar riqueza. Si tú a toda España le aplicas las leyes de Liechtenstein, vamos, nos pasa como en Irlanda. El milagro de Irlanda fue básicamente liberalizar el mercado, bajar impuestos, privatizar masivamente, y de golpe Irlanda ha salido los PICs y se volvió una de las zonas de Europa más ricas. Es que de verdad, el proteccionismo es una lacra. Irlanda precisamente lo que hizo fue liberalizar porque se instauró allí Google, Amazon, etcétera. Entonces No. Fueron allí porque se liberalizó. Sí, eso es lo que digo. Al revés. Y entonces, bueno, creo que lo he dicho así, pero da igual. Entonces, estas empresas se fueron allí, abultaron el PIB porque tributan allí, pero eso no es dinero irlandés, eso es dinero de esas fábricas. De esos, no. ¿Dónde están las fábricas? ¿Dónde están? Perdón, las fábricas, las empresas. ¿Dónde están las empresas? Ellos ponen la sede en Irlanda. Por ejemplo, te pongo un ejemplo de Apple. Y los directivos no cobran, no producen, los que gestionan allí. ¿Son irlandeses? Y que están viviendo allí. Es que la deuda de Irlanda sigue siendo la misma o incluso más. Lo que te quiero decir. Bueno, ya cambiado de tema. Lo que te quiero decir es que como ellos han engrosado el PIB muchísimo con estas empresas que no son irlandesas ni de la economía irlandesa, sino que simplemente tributan allí. No, un momento. ¿Cómo que no son irlandesas? ¿Dónde están? Amazon no es irlandesa. ¿Pero dónde está? Apple no es irlandesa. Esa sede es irlandesa, está en Irlanda, es irlandesa. Esa gente está viviendo en Irlanda. O sea, ¿qué más me da la nación? O sea, que venga un suizo aquí. Un momento, si un suizo viene aquí y monta un bar, ¿qué más me da que el tío sea suizo, el bar lo monte un español? Está ahí, ¿no?
no me estás entendiendo. A ver. Déjame que termine hasta el final. Entonces, el PIB lo que hace es que ha aumentado mucho. Pero en realidad es un espejismo, porque la deuda de Irlanda sigue siendo la misma. Lo que pasa ¿Pero qué es que tiene que ver? porcentualmente- ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pues que dijiste que salió de los PIGs. Salió de los PIGs porque bajó su porcentaje de deuda, pero su deuda sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ha aumentado su PIB porque ha tributado allí Apple. ¿Y? Que, por cierto, Apple tributa allí teléfonos que venden en España. Pero Porque ¿y Apple qué ha sido importa? Sí, yo tributo en España, visualizaciones que tengo en Argentina. ¿Y qué? No, pero no es lo mismo. Pero bueno, yo lo que te quiero decir es que todos los países que han sido intervencionistas y que Irlanda... Hombre, no es Irlanda, precisamente Irlanda ha pasado de una deuda pública del 120% del PIB al 57%. Y eso es lo que te estaba diciendo. Porcentualmente ha disminuido porque el PIB ha aumentado. ¿Y Pero qué? si ves la cantidad en miles de millones de euros es mayor. Ha aumentado la deuda. No, ha bajado de 215 a 204. ¿Pero y qué? Es que lo que importa es el porcentaje. Sí, pero eso no es un 60. Lo que importa, un momento, lo que importa del paro de España ¿es el valor absoluto o es el porcentaje de paro? Lo que importa es el porcentaje de paro. Sí, pero el que te estoy diciendo... Lo que importa es el porcentaje de deuda. Si yo lo que te estoy diciendo es que Irlanda no ha bajado su deuda. Lo que ha subido La ha bajado muchísimo. La La deuda la ha bajado No, muchísimo porque la deuda se calcula. La deuda se calcula en porcentaje. No, la deuda es 200.000 millones de euros. Esa es la deuda. Pero se calcula en porcentaje. Lo importante es el Sigue siendo porcentaje. Lo Lo importante. mismo 200.000 millones de euros. Para ti es lo mismo deber 10.000 euros si cobras 500 euros al mes o deber 10.000 euros que si cobras 200.000 euros al mes. Ahí está la cosa. Es que diferente. Irlanda no está cobrando. Es dinero de Amazon y de Google que se va a Estados Unidos. No es dinero irlandés. Y los trabajadores, Ahí está, ¿no? trabajadores que están allí, más los Muy pocos. ¿Cuántos ¿Muy trabajadores? pocos? Muy pocos, por favor. Trabajan fabricando teléfonos, no, los teléfonos se fabrican en China. Y allí están viviendo, allí están cobrando, allí están yendo al bar, allí están viviendo, allí están consumiendo, yendo al súper. Pero no son 500.000 personas trabajando para esas fábricas. Perdón, para esas empresas. Pero no solamente son estas, ha llegado un montón de empresas, un montón de inversión, un montón de riqueza, es una barbaridad. Mira, yo estuve viviendo en Nigeria. Yo estuve viviendo en una gran empresa de estas petroleras que a ti tampoco te gustan porque son europeas. Y entonces estaba viviendo allí en un complejo petrolero y efectivamente eso era una zona súper rica de trabajadores allí, pues cobrando una pasta de inversores, de empresarios, no sé qué cuántos. Y luego alrededor había unos servicios, un comercio nigeriano. Era espectacular, todo ese complejo estaba rodeadísimo, no solamente de tiendas y demás a petar, sino es que delante de las tiendas había puestecitos, y delante de los puestecitos había puestos de estos de gente con las cosas por encima y vendiéndolas de forma ambulante. O sea, se creaban 3 hileras de comercio. O sea, en la riqueza que se traía, o sea, las ventas que podían conseguir allí, el dinero que llegaba allí y demás, era brutal. Y mientras estaban haciendo todo eso, mientras se estaba permitiendo toda esta inversión de parte de Nigeria y del sur, de toda la parte sur, crecían en PIB pues a un 11% anual. Entonces, ¿qué más da? O sea, y además, ¿qué me importa a mí de dónde venga el dinero? Lo que importa es el individuo, no la nacionalidad del individuo. Pero la cuestión es que si nosotros estamos en un país, y por ejemplo, si en España hay poco paro, eso nos beneficia a todos, aunque yo tenga trabajo. Pero a mí que haya poco paro en España me beneficia. ¿Y? Indirectamente. Pues por eso estoy hablando del país. Pero de todas formas, yo lo que te quiero decir es que tú me pones un ejemplo. Pero, un momento, ¿qué me quieres decir con que nos beneficia que haya poco paro en España? Le beneficia pues al que tiene trabajo, le beneficia al que vende a esa gente que está trabajando. A mí me beneficia también que Argentina se vuelva rica, porque me ven personas de Argentina. Si hay poco paro en tu país, los sueldos no bajan tanto. Y suben. Pues por eso, cuanto más se permita la inversión desde cualquier país, más bajará el paro. No, ¿por qué? Hay que preocuparse por todo. Cuanto más, hay que preocuparse por todo. O sea, me estás poniendo un ejemplo de Nigeria, que dices que hay mucho comercio. Bueno, yo he paseado por países de tercer mundo donde hay muchísimo comercio en la calle y todo el mundo vende cosas por la calle. O sea, eso tampoco me dice mucho. La cuestión es quién fabrica los productos. ¿Y dónde, un momento, dónde venden? Precisamente me acabas de dar la razón. Tú has ido a la zona turística, a la zona donde vienen los turistas, tú eres un turista, claro, es que el turismo genera un montón de comercio. Ni siquiera zonas turísticas. Es que la gente vende lo que puede por la calle porque no tiene otra.
Sí, pero no se concentran así en todos los sitios, sino en ese. Bueno, date una vuelta por ciertos sitios por ciertas ciudades de México donde no hay turismo. El único turista era yo en la calle y la gente, por ejemplo, te vas a Puebla, que no había tanto turismo cuando yo fui, y allí está todo el mundo vendiendo por la calle. Y eso no quiere decir que haya mucha riqueza en el país. Pero no tres hileras. Y no hablo de riqueza, hablo de aumento de riqueza. Yo he visto calles donde absolutamente todo, incluso cuchitriles que son pequeños comercios, o sea, todo era pequeño comercio en multitud de calles de Puebla. O sea, que eso no me dice nada. A mí lo que me dice es la industria pesada que tiene Singapur gracias a que el Estado ha intervenido creando... Pues es el que menos. Hombre, es que, macho, a ver, Singapur es impepinable que es el que menos ha intervenido el Estado. El que menos. Y ha intervenido muchísimo. Pero y entonces, si interviniendo menos ha funcionado más... ¿Qué sacas de ahí? No, si interviniendo muchísimo. No. Compara, ponlo en contexto. Sí. Interviniendo menos ha funcionado más. No, es que Singapur ha funcionado mucho mejor que Nigeria y Nigeria ha intervenido muchísimo menos. ¿Cómo va? ¿Qué dices, por favor? En Nigeria ha intervenido el Estado, ha intervenido más o menos que en Singapur. Una barbaridad. O sea, tú no sabes la corrupción que hay ahí, la locura que hay ahí. Ese que tú dices. En el sitio ese que dices que lo tienes como referencia. Sí. ¿Ahí interviene mucho el Estado? No. Y en Singapur interviene más, ¿verdad? Y está mejor. ¿Qué conclusión sacas de eso? ¿Mejor por qué? ¿Mejor por qué? Porque es una de las economías que más ha crecido, más avanzadas, con más industria, con más I+D, con más científicos. Hombre, esa zona no tiene cálculo de PIB, pero se te va la olla. Sí, se te va la olla de que, pero es que si no metes un cálculo de PIB, ¿cómo se me va Es que no existe, pero joder, eso era una locura. Eso era una locura. Eso era, madre mía. Pero me lo tengo que creer, tengo que hacer un acto de fe. No, pero tampoco usarlo como dato, pues si lo desconoces, ¿cómo lo usas como dato? Lo que te estoy diciendo los países más libres son más ricos. No, yo te estoy diciendo, los países donde el Estado ha intervenido y ha puesto más proteccionismo son los más ricos. Y te he dicho Estados Unidos, te he dicho Japón, te he dicho Singapur, y dime tú uno, y me has dicho Nigeria. No te he dicho Nigeria. No te he dicho Nigeria, no inventes. No te he dicho Nigeria. Vale. Pues me has dicho Nigeria y Liechtenstein. No te he dicho Nigeria en ningún momento. Bueno, el lugar de Nigeria que no sé cómo se llama. Pues bueno, yo qué sé, te puedo coger. Vamos a ver. Países más libres del mundo: Singapur, Nueva Zelanda, Australia, Suiza, Irlanda, Taiwán, Reino Unido, Estonia, Canadá, Dinamarca. Los menos libres: Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Sudán, Zimbabue, Eritrea, Bolivia, ¿qué es esto? Kiribati, Timor-Leste, Suriname, Irán, Turkmenistán. Y tú dices que los países más libres son los países más libres son los más pobres. Los países más libres no son los países donde el Estado ha intervenido para crear industria. Libre igual a intervenir. O sea, libre es igual a que no intervenga. Por eso, pero es que el primero de la lista, es que esté el primero de la lista de más libres no quiere decir que no haya una intervención brutal del Estado. Sí, es que es un ranking de intervención del Estado. El que va primero es el que menos interviene. No, el ranking no va de eso. Va de eso. Mira en qué se basa el ranking. Va de eso. No va de intervención. Va de eso. Va literalmente de eso. Derechos de propiedad. Derechos de propiedad. Es decir, que el Estado no decida de quién es cada cosa. Efectividad judicial. Efectividad judicial. Que el Estado pues no tenga arbitrariedades y pueda decidir el dirigente quién gana un juicio y quién no. Integridad gubernamental. Intervienen todos. Interviene en decisiones. Es decir, independencia judicial, está hablando ahí. Integridad gubernamental. Es decir, menos corrupción, menos arbitrariedad. Impuestos. Intervenir menos. Gasto público, menos. Salud fiscal, lo mismo. Libertad de negocios, también. Libertad de empleo, también. Libertad monetaria. Libertad de intercambio. Libertad de inversión. Y libertad financiera. En todos los indicadores son que el gobierno no intervenga. Sí, pero ahí no dice que el gobierno no crea industria. Ahí no dice que el gobierno... Sí, gasto público. En derechos de propiedad. Es la primera que he dicho. Lo que mide es las expropiaciones que hace. Pero todo el suelo de Singapur pertenece al Estado. Porque lo expropió. Ya, pero los derechos de propiedad. Es que eso ocurre en todos los países
En Bueno, todos los todos países, no. tú no eres Todos propietario, tú no eres Yo mi vivienda no la tengo que, yo mi vivienda no la tengo que devolver a los tú no eres 99 el años. propietario, tú tienes el usufructo. El gobierno te dice lo que puedes y no No, puedes hacer en soy tu casa. propietario en Singapur. No, tienes En el Singapur usufructo. tienes Tienes el En Singapur usufructo. tienes el usufructo. Aquí soy propietario. No, Aquí mis ¿sí? hijos, los hijos de mis hijos, y los hijos de mis hijos, y los hijos de mis hijos van a heredar. No. En Singapur, Heredan mis hijos no, van a heredar. es que los usufructos también se heredan. O sea, Pues en Singapur tú no eres el no se hereda el usufructo. Tú no No se eres. hereda el usufructo. Hay menos propiedad. No, está medido. Es que te lo estoy poniendo aquí. O sea, opinión. Los datos. Joder, los datos rebaten la opinión. Sí, pero tú puedes tener un Dato, buen dato. dato mata relato. No. Derechos de propiedad. Derechos de propiedad. No, es que derechos de propiedad. Vamos a ver. Derechos de propiedad de Singapur. 97,5 de 100. Pues ya me dirás tú de dónde sale eso con todo el suelo de propiedad del Estado. Es que todos los países pasa. Y España, 76,4. No pasa. Sí. Yo no conozco ningún país donde a los 99 años tengas que devolver tu vivienda y donde el 80% de la población vive en viviendas sociales. Eso yo no lo he visto en ninguna parte. ¿Dónde has visto tú eso? Porque yo no lo he visto en ninguna parte. Yo hasta entonces creía que Europa era el paraíso de la vivienda social y de repente me encuentro con que el 80% de los residentes en Singapur viven en una vivienda social. Y además los precios controlados por el Estado, porque todos los precios de la vivienda, de esas viviendas sociales están controlados por el Estado. Control de precios, algunos monopolios, el Estado creando... sí, con razón me quejo. Pues eso es lo más libre en el mundo que hay. Imagínate. Pues eso, o sea, la libertad no funciona, por eso la libertad... Pero si es lo más libre, pero si es lo más libre que hay eso. Es lo más libre y fíjate todo lo que interviene. Es sí. Que sin la intervención del Estado no hay desarrollo. Pero, o sea, ni siquiera el más libre se libra de eso. No te das cuenta... Vamos a ver. Si tú te vas a países que interviene más el Estado, son más pobres. Si te vas a países donde interviene menos, son más ricos. ¿No? Ah, pues los no. Países donde es más rico Zimbabue que Singapur. Sí, Zimbabue interviene mucho el Estado, ha creado mucha industria, ha creado educación pública, ha creado carreteras públicas, ha intervenido muchísimo el Estado de Zimbabue. Y precisamente los países donde están más desarrollados, como en África, donde el Estado no llega a casi ninguna parte del país, que no llega. donde todo es campo y no nos llega. Que iba a llegar a una aldea del campo, no llega el Estado. Monta una empresa, a ver qué te pasa. Tú fíjate Venezuela. En Venezuela no se me ocurre tantos estados, no se me ocurre estados ahora mismo que tengan menos monopolio efectivo de la violencia que Venezuela. Entonces el Estado está completamente, es ineficaz, no interviene en nada, lo único que hace es expropio esto y postureo y ya está, pero el Estado no crea nada, no interviene en la economía y ya está. Entonces ese es el desastre. O sea, el 80% de la producción de Venezuela es estatal, pero no interviene nada. O sea, es que, macho, si está... Es que ¿Pero qué producción? Pero si no hay producción. Petróleo. De verdad, lo que pasa es que no produce lo que a ti te gusta. No produce lo que a ti te gusta. Macho, de verdad, si vas a negar la realidad y vamos a entrar en bucle frente a los datos, yo creo que esto ya se ha acabado. O sea, creo que ya no tiene sentido alguno. Te pongo dos ejemplos. ¿Qué estado interviene más? El de Singapur, creando educación pública, aumentando los científicos para educación pública, diciendo qué industria se establece y qué industria no se establece, haciendo planes de industria para ver para ver qué industria, para pasar de industria ligera a industria pesada, teniendo un montón teniendo el banco más importante del sudeste asiático siendo público, creando un banco para dar préstamos a los emprendedores, o Venezuela que no ha hecho nada de eso. Venezuela lo que tiene es un banco central brutal que lo que hace es envilecer la moneda, destruirla, porque está imprimiendo constantemente, lo que está haciendo es saquear a la población, lo que está haciendo es que no haya propiedad privada prácticamente y que te puedan quitar la casa, te puedan quitar el negocio, te puedan tal, lo que está haciendo es controlar los precios de absolutamente todo, lo que está haciendo es que te puedan detener sin derechos algunos y meter en la cárcel porque sí. ¿De verdad me estás diciendo que Venezuela interviene? Es que no sé si el nivel es ese de verdad. Eso estás negando. ¿Qué intervención es? Eso es corrupción, pero no es intervención. Eso sí, ¿qué piensas tú que es la intervención? La corrupción puede ser un tipo de intervención, de acuerdo, pero que tú me digas que haya arbitrariedades. O
sea, tú me Hostia. estás diciendo, esa es la diferencia entre un Estado intervencionista efectivo y un Estado arbitrario. Mira, pero el de Singapur, mira, el de es Singapur buenísimo tiene porque más Venezuela además es proteccionista. O sea, tú si me quieres comer, por ejemplo, conozco una persona que, bueno, el de Rax, el pavo este de Rax, se compró un coche, se quería comprar un coche en Venezuela y quería sacarlo del país. Y le dijeron, mira, pues tienes que pagar estas tasas, tienes que pagar esta otra, y luego habrá un tío que decide si lo sacas o no del país. Vale, pues entonces te lo planteo de otra forma. Sí, yo sé que en Sudamérica hay proteccionismo arbitrario, proteccionismo de productos que ellos no fabrican, que eso no es proteccionismo verdaderamente, porque Sí, tú no sí que fabricas, lo es, sí que lo es. estás Sí que lo es, protegiendo. sí que lo es. No, eso es un impuesto sin más, no es un proteccionismo. Porque el proteccionismo No, que tú no te proteges dejen. algo que tú tienes. No, proteccionismo Si tú no tienes es nada, que no puedas comerciar con el exterior. Punto. Da igual. Lo que no, es que hay muchos que lo ponen, es- hay muchos que lo ponen por la balanza de pagos. Hay muchas personas que están obsesionadas con la balanza de pagos o con que no se vaya riqueza del país. Por ejemplo, en España, tú no puedes sacar obras de arte del país. Eso es proteccionismo también para conservar el patrimonio cultural, no sé qué, pero no te puedes comprar un Picasso y llevártelo a tu casa de Francia. Claro, porque estás protegiendo un Picasso que tienes, no un Picasso que no tienes. Como Pues en el eso. hecho de poner un impuesto. Claro, pues el coche para también lo proteger una tienes. industria que no tienes. El coche también lo tienes. Tú no tienes la fábrica de coches. Pero tienes el Entonces, ¿qué coche. estás protegiendo? Tú tienes la fábrica de Picassos, tío. De verdad, por Vamos a favor. ver, proteccionismo, tenemos el Picasso. Proteccionismo viene de Pues proteger. tienen el coche. ¿Qué proteges? El ¿Qué coche, proteges? el coche. El coche no es tuyo. El coche viene de fuera. ¿Qué es lo que proteges de dentro? El coche está Porque el dentro. proteccionismo protege. Si el coche está dentro, es de El dentro. coche está fuera. No, el coche está coche está dentro. fuera. No, el coche está dentro. Vamos a ver, el Lo que- coche viene del extranjero, ¿no? El tío de Rax lo que quería comprar era el coche de dentro. Sí, pero para comprar el coche dentro tienes que importarlo, ¿verdad? Pero ya está dentro. Uno de los importados está dentro. De verdad, Ya, tío. pero- Esto es un coñazo, de verdad. O sea, estás negando la realidad, pero a niveles estratosféricos, la tío. realidad, o sea, ahora el proteccionismo es de algo que no tienes nada que proteger. Proteges el coche Sí. del exterior. Sí. O sea que tú aplicas un impuesto al exterior con proteccionismo para proteger un coche importado. Eso no tiene ningún sentido. Pues lo hacen. Es que el proteccionismo no tiene ningún sentido. Proteccionismo. No estás protegiendo nada que tú quieres. El coche. Mira, yo te lo planteo de otra forma. Ya verás cómo no, que es la misma. Si Singapur no hubiese hecho todas las cosas que yo te he dicho y más, ¿tú crees que verdaderamente Singapur hubiese logrado lo que ha logrado? Sería más rico todavía. ¿Y cómo va a ser más rico si no había nadie formando a la población para que se convirtiera en científicos? Pero tú te piensas que un científico necesita que venga al Estado para que le forme y le diga, oye tú, te voy a coger y te voy a hacer científico. ¿Te piensas tú Hombre, que no hay científicos en el mundo? Por favor. En una población que no tiene absolutamente recursos, ¿quién te crees tú que las va a convertir en científico? ¿Una universidad privada muy cara? Inversión extranjera. Inversión extranjera, pero es que la inversión extranjera para un país pobre, porque hay muchísimos países pobres, tú necesitas crear valor añadido. Pues eso es lo que ocurrió en Singapur y hubo Claro, muchísimo. gracias al Estado. No, gracias a la inversión. Vamos a ver, ¿tú te crees que una inversión extranjera ¿De dónde crees que salía el dinero del Estado de Singapur? Si no era de lo que había. Si en vez de consumir el dinero que había mediante inversión del propio Estado hubiesen dejado la propia inversión invertir, pues hubiese invertido igual, solo que de forma más eficiente. No, porque era un país pobre, no era atractivo. Entonces, ¿de dónde salía la inversión del Estado? El Estado tenía sus propiedades, porque el 40% de las propiedades ya pertenecían al Estado de Sí, inicio. y el dinero, la liquidez, ¿de dónde salía? La liquidez que usaba para invertir, ¿de dónde salía? Pues de las propiedades del Estado y de los impuestos. No. ¿A quién le cobraba impuestos? A la gente. Ah. Entonces la gente tenía liquidez. Sí, pero no tanta. O sea, el Estado te quita dinero a ti para invertir, pero tú no tienes tanta. El Estado tiene más porque te ha quitado a ti. Vamos a ver. El cómputo es el mismo, es un juego de suma cero. Los impuestos son un juego de suma cero. ¿No entiendes? No, vamos a ver. Si tú tienes. Esto es muy pesado, tío. Si yo tengo 1.000 euros, voy a Singapur, el Estado me quita 500, me quedo con 500, él invierte 500, y yo en vez de 1.000 invierto 500, hemos invertido 1.000. Tío, no me niegues esta obviedad. Vamos a ver, si tú tienes un euro, no haces nada con un euro. No puedes convertirte en un científico con un euro. Pero si 2 millones Y si de tengo un euro, ¿cómo coño me cobran impuestos? Si tengo un euro, ¿cómo coño me cobran impuestos? Tío, razona un poco, por favor, es que es muy pesado esto.
Joder, de verdad. Si tienes un euro para pagar impuestos, pagas un euro de impuestos, ¿vale? Si pagas un euro de impuestos, con un euro que dejes de pagar de impuestos no haces nada. Pero con un euro que paguen 2 millones de personas, tienes 2 millones de euros. Y con eso abres una escuela. Pero ¿sabes qué había antes? ¿Sabes qué había antes de esos impuestos? ¿Sabes qué había antes de esos 2 millones de euros? Pobreza. No, había 2 millones de euros, tío. Es que no razonas. Es que no razonas. 2 millones de euros repartidos en 2 millones de personas a euro por cabeza, y con un euro no haces nada. Con un euro compras. O sea, eliges. Y una persona. Te compras unas pipas con un euro o se lo das al Estado junto con 2 millones Entonces, de personas. ¿por qué cuanto menos impuestos más? Entonces, ¿por qué cuanto menos impuestos mejor crecimiento económico? No, entonces, ¿por qué cuanto más intervención del Estado, más educación pública, más industria pública, más riqueza? Dame los datos, dame unos datos que demuestren eso. Venga, dame una gráfica. Dame una gráfica. Venga, adelante. ¿Cómo que unos datos? Dame tú unos datos que demuestren que con menos intervención del Estado, o que Singapur hubiese llegado donde ha llegado sin Estado, o que Internet hubiese creado el sector privado en lugar de hacer tanta historia. Dame tú esos datos. Estoy buscándolos. A ver. ¿Estás buscando qué hubiese pasado si el Estado no hubiese inventado Internet? Mira, ahora tenemos aquí los datos, no sé si los estamos viendo. Sí, estamos viendo estos informes. Aquí, vamos a ver, vamos a quitar esto. Aquí tenemos la gráfica de inversión de Heritage. Y aquí tenemos una correlación de toda la correlación de absolutamente todos los sectores. Poca puntuación en el índice, mucha puntuación en el índice. Y salud va mejorando. Aquí tenemos el medio ambiente también. Aquí tenemos ingreso por cápita. Aquí tenemos la educación. Y aquí tenemos, bueno, aquí tenemos todo. Así que tenemos todo el ranking, todos los datos de esto. Luego está por percentiles. Luego tenemos aquí el ranking. Aquí todos los de esto. Aquí tenemos, pues, libertad económica, prosperidad. Aquí tenemos todos los datos. Cuanto menos intervención, más crecimiento. Crecimiento interanual también. Los estoy poniendo en Twitch. Y luego, si quieres, te lo envío. Bueno, macho. Esto es. Cuando quieras, me envías tú tu ranking de puntuaje de intervención económica, tu crecimiento, tu análisis, tus estudios y demás. Aquí tenemos el puntuaje de emprendimiento y oportunidad respecto al índice de libertad económica. Todo, aquí está todo, aquí está puesto. Ahí está todo puesto. Seguridad alimentaria. No tenía Twitch puesto. Desempeño medioambiental. Todo. Mira, fíjate. A ver. Sí, pero es que al final tú con eso haces tu historia. Es que tú al final tienes un relato en el cual el Estado siempre es un obstáculo para todo. No, según yo y según los datos también. Fíjate, estos son los datos. No, porque esos datos también los interpretas tú como quieras. Ah, pues interprétalos tú. Interprétalos tú. Pues mira, es lo que tú dijiste. Te inventaste y te sacaste de la chistera completamente eso de que la industria se creó en una lucha contra la monarquía, que yo no sé dónde habrás leído eso, que eso me gustaría saber de dónde las leído. Joder, macho, del paso, el abandono del mercantilismo y tal. Las primeras industrias que se crearon las creó la reina de Inglaterra, o sea que no fue una lucha contra la monarquía. Sí, eso, la manufactura. Entonces, estás hablando ya. Sí, estoy hablando de mercantilismo, pero estamos hablando del origen de las cosas. Entonces, si la reina de Inglaterra no hubiera intervenido, creando esas industrias, poniendo tierras, poniendo los ríos... Pues menos mal que el rey de España me abrió mi canal de YouTube, macho, que es que si no, no se me hubiese ocurrido jamás hacerlo. Pero es que, o sea, de repente te sales por la tangente con... Que no es necesario. Cuanto más dinero dejes a la población... Es que te acabo de demostrar que cuanto más libertad dejes a la población, más crecimiento hay. No, tú me estás mostrando los datos de ahora. Eso es como si tú dices, cuanto menos intervengan los padres en la vida de los hijos, mejor están. No, es que no he dicho eso. Pero es como si lo dijera. No, porque las personas... No, porque los inversores no son menores de edad. No hay que tratar a la gente como menores de edad, lo siento. La industria sí que pasa por ser menor de edad. No tienes el derecho a tratar a la gente como menor de edad. Bueno, me estoy aburriendo muchísimo, te lo digo en serio. Estás dando vueltas todo el rato lo mismo, no aceptas los datos y no vale la pena nada de esto. Los datos, tú no aceptas el dato de que la reina de Inglaterra hizo la primera industria y dices que la industria es una lucha contra la monarquía. Macho, y en Italia, tío, pues hace mucho tiempo había esclavitud y claro, entonces, como había esclavitud antes, pues es necesaria esclavitud. Es que, ¿qué más me da? ¿Qué más me da? El rey de mi canal de YouTube. Que la reina de Inglaterra hiciera algo no quiere decir que fuese necesario hacer eso.
Entonces, ¿por qué todos los países que han hecho eso son los que han prosperado y los Entonces, demás no? ¿por qué todos los países que han tenido esclavitud son los que han prosperado? Es que hay muchos países que han tenido esclavitud y no han prosperado. Pero todos los países que están haciendo lo que yo he dicho sí han prosperado. Todos los países del mundo han tenido proteccionismo, todos. No. Todos. No de esta forma en la que yo te lo estoy diciendo. Todos. No todos los países del mundo su gobierno ha creado industria. No todos los países del mundo. Todos. Pero todos los países del mundo se han tenido esclavitud. En Cuba también crearon industria. Intentaron hacer industria siderúrgica. En Cuba intentaron crear industria siderúrgica como en Alemania del Este y fue un desastre. A mi bisabuelo le en Cuba intentaron, un plan del gobierno castrista era crear industria siderúrgica. No crearon nada. Pero lo intentaron, claro, pero lo intentaron porque la inversión del Estado es ineficiente, es un desastre. Sí. No es eficiente. Es que tanto en el mundo socialista como en el mundo capitalista, como lo quieras llamar, en los dos casos el Estado ha sido el primero que ha creado las industrias. En Japón, en Reino Unido, en Estados Unidos, en la URSS, en todo. No, en la quiebra no son las que quiebran. Primeras potencias mundiales. Los que no han hecho... Gracias a la industria libre. Los de África, Gracias a la industria que dejes en paz. En Estados Unidos afecta mucho más el Silicon Valley que las inversiones de mierda que puedan llegar a hacer. Pero es que tú hablas ya de una época en la que se está madurando. Lo mismo, es lo mismo, el individuo sigue siendo el mismo. Tío, te estás repitiendo. Yo creo que ya estaría aquí el debate, ¿no? Esto ya está. Que no vale para nada. Tú hablas de un adulto. Todos eran adultos a la hora de invertir. Todos, sea la época que sea. Esa condescendencia me parece absurda. De ahora somos adultos y a los del siglo XVIII eran menores de edad y hay que tratarlos diferentes. Vale, entonces la protoindustria es adulta. Las máquinas son adultas. Sí, son personas adultas invirtiendo. Son reyes adultos y estados adultos invirtiendo. Donde menos se invierte, más riqueza hay. Donde menos inversión estatal hay, más riqueza hay. No, de eso sí, es verdad, el nóminas es más divertido. No. El Dinamarca, por ejemplo, el 50% del PIB lo tiene el Estado. Y primeros está entre los primeros. Macho, Arnold Schwarzenegger se puede comer una hamburguesa sentado en el sofá y no por eso se ha vuelto mazadísimo por comer una hamburguesa en un sofá. Los países nórdicos, precisamente por el intervencionismo, quebraron a niveles brutales y tuvieron que... Cojones, por la burbuja inmobiliaria. Cojones, quebraron. Los 90, principios de los 90, los países nórdicos. La burbuja inmobiliaria privada. Quebró todo allí. O sea, fue un desastre. Deuda pública, impagos, pusieron tasa Tobin. O sea, fue un desastre absoluto. Bueno, pues hasta aquí el directo, porque ya estamos en bucle absolutamente, ignorando la realidad y los datos. Y yo creo que ya estaría. Dime. Una última cosa. Vamos a poner el Singapur previo a la intervención del Estado, ¿vale? Una roca. En los años 60, una población pobre, una población que no tiene muchos recursos, y el Estado dice, libre mercado, aquí no... Es que no es verdad. Es que no es verdad. No. Te estoy diciendo. O sea, lo que pasó fue que estaba... Lo que pasó fue... Es una situación hipotética. ¿Cuál? Es una situación hipotética. Sí. Pues es lo que te estoy diciendo. Es que te adelantas y no escuchas. ¿Pero empieza otra vez? A ver, empieza otra vez. Vale, imagínate una situación hipotética en la cual el Estado de Singapur dice, no intervengo, y la gente, hay 2 millones de personas que tienen para vivir lo justillo, tienen su sueldillo, pero bueno, se puede permitir algún caprichillo, pero poco más. Entonces, ¿cómo evoluciona esa gente sin la intervención del Estado que yo te he dicho que hizo Singapur? ¿Cómo evoluciona esa gente si el Estado no hubiera intervenido? ¿En serio? Vamos a ver. Lo que pasó fue que Singapur pertenecía a otro país, el país como que abandonó la isla porque se la sudaba, se la cogió un tipo y entonces quitó intervencionismo a muerte y volvió a una de las zonas más libres del mundo. Es decir, tú me estás diciendo que en vez de haberlo quitado muchísimas regulaciones, hubiese quitado muchísimas más. Pues lo que hubiese pasado es exactamente lo mismo que pasó, que hubiese venido un montón de inversión extranjera, pero millones y millones y millones y millones de inversión extranjera para crear puertos y demás, y entonces el Estado no les hubiese quitado un porcentaje de todas esas inversiones y hubiesen podido invertir en lo que realmente es necesario, y no en la arbitrariedad del Estado. Entonces se hubiese invertido, y encima con mucha más seguridad, porque hubiese habido muchas más derechos de propiedad, y hubiese crecido muchísimo más. Singapur, los impuestos de Singapur se conseguían mediante la inversión extranjera, no mediante lo producido del país, sino de lo que llegaba. De lo que llegaba no se podía invertir todo, sino que se tenía que invertir una parte porque se la quedaba el Estado. Si se hubiese invertido el 100%, hubiese crecido pues muchísimo más. Oh.
Pero, ¿y la población cómo la formas? Porque Singapur tiene una industria muy, Con escuelas. muy pionera. Con escuelas. ¿Quién pone esas escuelas? El sector privado. ¿Y por qué las iba a poner el sector privado si ya hay otros países que ya tienen? Porque le interesa formarse. ¿Por qué les iba a interesar si ya tienen otros países porque la gente quiere formarse. ¿Tú quieres formarte? O sea, las personas también quieren formarse. Sí, pero las empresas van a poner esa educación gratis a la gente para formarse. No, gratis no hay nada. Será a cambio de dinero, igual que el Estado. ¿Cómo lo van a pagar? Con dinero. ¿Y cómo lo van a pagar? Con dinero. ¿Con qué dinero? Son pobres. Con el suyo. Trabajando, igual que hicieron. No, pero son pobres. No, tienen para pagar. No, son las más ricas del mundo. Vamos a ver, ahora sí. Pero yo te estoy hablando de los años 60. En los años 60 llegó un montón de inversión, la gente se puso a trabajar como loca y un montón de millones de personas se pusieron a trabajar y a producir y a ganar dinero y a ahorrar y a tener dinero para un montón de cosas. Y entre ellas, educar a sus hijos. Pero es que fue precisamente la educación pública y no la privada. No, la educación pública lo que hizo fue quitar el dinero a los trabajadores y gastarlo en una educación que el Estado quería y no que los trabajadores querían. Y las propias empresas forman a sus trabajadores, además. Sí, pero es que te estoy diciendo que fue la educación pública, por alguna razón, la que aumentó de 4.000 a 18.000 los científicos, y esos científicos luego trabajan para esas industrias privadas, que no se van a molestar en convertir en científicos. Es decir, las empresas usaban el dinero del contribuyente para formar a sus trabajadores en vez de formarlos ellos. Lo que tendrían que haber hecho fue formarlos ellos, porque me acabas de decir pues que eso que les interesaba, y lo que hacían era socializar los costes de su formación a las demás personas, en vez de hacerlos ellas. Era injusto para los... Y eso es injusto para los que viven en Singapur. Tendrían que haber sido las propias empresas, y el Estado lo que hizo fue confabularse y gastar el dinero del contribuyente en vez del dinero de la empresa, que era el que iba a ser el beneficiado. Es simple. ¿Y qué empresa va a invertir para convertir a 14.000 personas en científicos? Pues miles. Con 5 años de carrera cada uno que necesitan. Sí, cientos de miles. Hay muchísimas empresas que te forman. Y 5 años de carrera ineficiente que haga el Estado, pero en realidad se puede formar mucho antes. No, a mí me han formado empresas. ¿Cuántos años? Pero es que una sola empresa, ¿cuántos años? Yo no conozco ninguna empresa. Bueno, yo conozco muchas empresas que te pagan un máster y lo que aprendes no es función de los años, sino en función de la información. Mira. Sí, máster de 2 años. Sí, 2 años. Mira, ahora precisamente, justo hace nada, vi una noticia que comentaba Elon Musk o alguno de estos que están haciendo una especie de formaciones de empresas y tal, de no sé qué, que en 6 meses te sacas una carrera entera universitaria. ¿Por qué? Porque es eficiente, porque te da las cosas útiles y no se dedican a gilipolleces. Y bueno, hay mucha estafa de ese tipo también. Pero y luego te contratan y ya está, ya sabes. Yo es que no conozco ninguna empresa que haya convertido a 10.000 personas en científicos, la verdad. No ¿Y a 10.000 empresas? ¿Y a 10.000 empresas? Hay una empresa. Hay una empresa solo en Singapur. No, pero digo que 10.000, da igual si son 1.000 o 500 incluso. Es que esa es la cuestión, que es que Singapur precisamente lo que hizo fue, primero como tenía el suelo, se lo daba barato a las empresas, porque si el suelo que se estaba a precio de mercado, llega un momento en el que el suelo se encarece y ya es menos competitivo. Entonces, como el suelo está en manos del Estado y el Estado decide el precio del suelo, cosa que es muy poco intervencionista, por supuesto, entonces se lo podía dar barato a las empresas. Y eso incentivaba también a las empresas a irse para allá. Y encima les dabas manos de obra y todo. Entonces, así es como te haces competitivo, dándoles medios a las empresas. Porque las empresas no van a llegar allí y a el país entero. Donde te haces competitivo, como te haces competitivo es precisamente... mira, de hecho, donde yo trabajaba se le daba formación a todos los informáticos nigerianos y tal. Se hacía informáticos nigerianos, pero madre mía, para aburrir. Y se les hacía toda la formación desde la propia empresa. Y se hacían informáticos, pero venga, paladas de informáticos. ¿Cuánto salía en ese programa? Yo qué sé, no tengo ni idea. ¿Qué te piensas que era? Yo qué sé. ¿Eran 10, 15 o eran 100 o eran 200? ¿Te piensas tú que era el gerente de la empresa, macho? No, pero coño, es que si son 15 personas lo que me estás hablando, pues con eso tampoco vamos muy lejos. Hombre, 15. ¿Cuánto tiempo duraba esa formación? Me tendrás que dar datos más concretos. ¿Pero qué importa el tiempo? Lo importante es el conocimiento. O sea, la ESO, como la ESO dura 4 años, es la hostia. No, si no es por eso. Eso no vale para nada. La ESO te la haces en un curso de una semana. 5 años es muy cara. Una formación de 6 años es muy barata. Y que te enseñen lo de 5 años en medio año, pues es mucho más barato y eficiente y mejor. Bueno, vale, pero es que tú no te transformas en un científico en 5 años, es que es imposible.
Perdón, en 6 meses, es imposible. ¿Quién se transforma en un científico en 6 meses? ¿Tú te transformarías en un médico en 6 meses? Es que te estás hablando de un sueño. Porque estoy hablando de algo que se hace. No, precisamente estás hablando de algo que no se ha aplicado en ningún país, porque todos los países el Estado ha intervenido. Entonces, no existe... Y el que menos... Bueno, mira, es que esto no es bucle. No, yo te he mostrado los datos de que el país que menos interviene... El país que menos interviene... Ejemplos que son no, te he mostrado 183 ejemplos. Porque te he mostrado las gráficas de 183. No, con tu modelo de no intervenir el Estado, no hay ninguno. Ninguno, porque en todos los países prósperos el Estado interviene. Y el que... Mira, no voy a repetirme más. Es lo último que voy a decir. Y aquí te despido. Cuanto menos se interviene, más próspero es, y eso es impepinable, y no has demostrado en ningún momento. Y no has demostrado... más prosperidad. Y no has demostrado en ningún momento que interviniendo más se consiga lo mejor, porque todos los ejemplos de todos los países... He demostrado contándote la historia. Te he contado la historia. Y no me quites el micrófono. Y todos los de esto, y ya está. Y le he despedido porque no me deja hablar y se está repitiendo absolutamente todo el rato y es lo mismo de siempre. Y ya está, era muy pesado y muy aburrido. Cuanta más intervención, peor. He mostrado las gráficas, él no ha mostrado ninguna. Ya está. Pues eso. Hasta aquí el debate. Si queréis nos quedamos un ratito aquí charlando. Que de verdad vaya educación. Que sin aportar absolutamente nada, simplemente repetir en bucle. Y es que así no se puede, eso era un coñazo. Y le he dicho ya 200.000 veces que quería acabar el debate. El nóminas por lo menos es más divertido, sí. Ay, Dios mío, qué peñazo. No voy a comentar. Sí, al nóminas ahora. Bueno, por lo menos el nóminas es más divertido. El Estado opresor es un proteccionista opresor. Oh, sus impuestos. Ya ves. Madre mía. Uf. Con el nóminas tú no pringabas, pero Infoblogger y David estaban echando espuma por la boca. Madre mía, lo del nóminas es un cachondeo. Gracias por la suscripción, hombre. A ver si la gente se anima y se va suscribiendo. Ha estado genial, a ver si al final te pasa algún dato. A ver. Es que a mí para que me repitan lo mismo cuando yo lo he demostrado y he mostrado los datos y demás y que me estén repitiendo lo mismo y no teniendo razones, pues me da pereza. Ya hemos estado 1 hora, no hemos avanzado del mismo sitio, pues ya está. Yo lo hubiera cortado hace rato ya. Es que tendría que haber cortado la media hora. Es que la última media hora ha sido repetir exactamente lo mismo.